Secretario General de Comisiones Obreras, señor Sordo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Además del porcentaje de horas para que se considere teletrabajo, también está en la negociación quién debe asumir los costes del teletrabajo. La electricidad, el ordenador, la red wifi. ¿Cómo van las negociaciones en este sentido, en los gastos, señor Sordo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que a mediodía vamos a saber si hay un acuerdo o no. En mi opinión, en caso de no haber un acuerdo, son ya muchos los papeles que nos hemos intercambiado. Este es un tema que hay que regular de forma rápida, por la sencilla razón de que en este otoño, con toda seguridad, se va a volver a utilizar el teletrabajo de una forma muy masiva, ¿no? Y lo que no es una opción es continuar con una regulación que ha hecho que muchos de los costes asociados a ese teletrabajo, el ordenador, el teléfono, la wifi, los gastos que se puedan derivar en el hogar, las medidas de protección, porque también trabajando en casa se pueden tener riesgos laborales, corran a cuenta del trabajador y de la trabajadora. Esto no es de recibo, a nadie se le escapa que si tenemos que trabajar en casa, que si las empresas deciden y el trabajador acepta de forma voluntaria que tiene que trabajar desde casa, los gastos asociados a ese trabajo tienen que correr a cargo de la empresa exactamente igual que si lo hiciéramos en los centros de trabajo. Yo espero que pueda haber un acuerdo, pero bueno, tengo mis dudas. Tiene sus dudas. No le veo muy optimista, señor Sordo. Bueno, supongo que también puede ser posiciones de fuerza en una negociación, como en todas. Por tanto, yo no voy a pronosticar el resultado, pero insisto, lo que no es una opción es dejar las cosas como están, porque en la primavera, entre marzo y el mes de junio, lo que ha habido no ha sido un esquema de teletrabajo muchas veces, sino directamente que la gente tuvimos que confinarnos en casa, que tuvimos que llevar los ordenadores y muchas veces los trabajadores y las trabajadoras han tenido que asumir unos costes que no les correspondían. Y si esto queremos que sea una opción para flexibilizar también los tiempos de trabajo, lo que no puede ser es en ningún caso que repercuta en un incremento de gastos para los trabajadores y las trabajadoras. Las empresas no pueden ahorrar a través del teletrabajo, sino que tienen que asumir los gastos que supondría que esa persona pudiera estar en el propio centro de trabajo. Yo creo que esto no está en discusión. Hay directrices europeas que van de una forma muy clara en esa dirección y, por tanto, hay que transponerlo a una normativa española. Señor Sordo, le quiero preguntar también sobre las bajas de los padres y madres cuando se tengan que quedar en casa porque o bien sus hijos tienen coronavirus, o bien se han levantado con dolor de garganta, o bien el colegio ha cerrado y todos los niños se van a casa. Primero escucha al presidente del Gobierno sobre este asunto. Existe ya, de hecho ha ocurrido a lo largo de estos meses una baja por incapacidad y que por tanto está arreglada en la Seguridad Social y por tanto aquellos padres y madres que efectivamente tengan esta eventualidad pues se podrán acoger a ello. Y en segundo lugar hubo ya un Real Decreto, reconoce la capacidad también de poder flexibilizar hasta incluso en un 100% la jornada laboral cuando cualquier trabajador o trabajadora, padre o madre, tengan esta eventualidad con alguno de sus hijos. Es decir, podrán acogerse a una baja. Sí. Señor Sordo, ¿están suficientemente protegidos los padres y las madres para lo que se puede venir encima en otoño con la apertura de los colegios? Nosotros ya en el mes de mayo hicimos un planteamiento público y un planteamiento al Gobierno donde planteamos que todas aquellas personas que tuvieran que reducir sus jornadas no solo tuvieran las facilidades que el plan Me Cuida les ha dado para poder hacer esto, que ha funcionado yo creo que bien en ese terreno, sino que hubiera algún tipo de prestación que compensara la pérdida salarial, porque lo que no hay es ningún tipo de permiso retribuido, ¿no? Ni hay una prestación que haga frente a esta realidad. En su día también el propio ministro Escrivá dijo algo al respecto y nosotros vamos a volver a hacer una propuesta en ese sentido. Es decir, está bien facilitar que las personas puedan reducir o suspender sus jornadas cuando tengan que asumir cuidados de niños, en su día también, de personas mayores en el hogar, pero no hay ningún tipo de prestación que compense al menos parcialmente estas situaciones que son, por otro lado, necesarias o casi perentorias cuando, como hemos visto, pues algunas personas, cuando se cerraron los colegios, los centros educativos, tuvieron necesariamente que cuidar a los críos y a las crías en casa, ¿no? Bueno, esto lo planteamos en mayo y lo seguimos planteando ahora.
¿Están hablando sobre esto con el gobierno? ¿Podría haber un anuncio en breve? ¿Les consta que están trabajando en ello? Nosotros nos dicen que sí, que están analizando toda la situación y están buscando soluciones. No sé si forma parte de las negociaciones con los sindicatos y los empresarios también. En su día se nos dijo que no. En su día se nos dijo que no. Y lo vamos a volver a poner encima de la mesa porque además ha salido en los últimos días, a través de algunas declaraciones de la propia ministra de Educación, nosotros vamos a poner una serie de medidas de carácter social. Una es esa, otra es derogar la reforma del desempleo del Partido Popular del año 2013, que es la que va a generar que las personas afectadas por ERTES a partir del mes de septiembre vean reducidas sus prestaciones hasta el 50% de su base reguladora. Hay unas 600.000 personas en esa situación y creemos que hay que derogar esa reforma para que puedan mantener al menos esa prestación del 70%, y vamos a plantear también que las personas que perdieron la prestación de desempleo después del 14 de marzo puedan tener algún tipo de compensación, como las personas que están afectadas por los ERTES, porque hay gente que no ha cobrado la prestación de desempleo porque la perdió y ha tenido la imposibilidad real de encontrar un puesto de trabajo en pleno periodo de confinamiento. Son medidas, junto con la renovación de los ERTES, que vamos a plantear desde Comisiones Obreras en los próximos días, sí. Ojalá, ojalá la conciliación no vuelva a quedarse la última de la cola. Señor Sordo, le quiero preguntar también por los ERTE. Hay una importante reunión, Josué Coello, refrescanos la memoria, el próximo viernes, casi pasado mañana, el día 4. Sí, importante reunión, María, además muy simbólica porque se celebra en Palma, en Baleares, una de las comunidades más afectadas por el pinchazo turístico. En esa reunión, gobiernos, sindicatos y patronal van a negociar la posible extensión de los ERTE. Recuerden, están hasta el próximo 30 de septiembre. Aquí también hay diferencias. Por parte de los agentes sociales quieren extenderlo más allá de finales de este 2020, incluso llevarlo adentrado 2021. Por parte del gobierno quieren ir más tranquilos, quieren ir paso a paso y viendo qué sectores necesitarían extender estos ERTE. Además, también en esta reunión se puede llevar a cabo la propuesta de Nadia Calviño de cambiar el modelo de los ERTE, ser un modelo más alemán, es decir, recortar las horas de trabajo compensadas, subvencionadas por el Estado. Pero como decimos, importantísima reunión el próximo jueves en Palma, gobierno, agentes sociales, para intentar extender los ERTE. Señor Sordo, ¿cómo ve el acuerdo en este sentido, en lo que tiene que ver con los ERTE? Bueno, yo también espero que ahí podamos alcanzar un acuerdo. Ya adelanto que tampoco va a ser sencillo, ¿no? Lo primero, hay que decir que en España ha habido hasta 3.400.000 personas afectadas por un ERTE, y que hemos evitado así una destrucción mucho más importante de puestos de trabajo. Ahora quedan unas 700 y pico mil personas. Una parte muy importante de toda esa diferencia de gente está otra vez en sus puestos de trabajo. La gran mayoría de las personas que están ahora mismo en un ERTE se concentran en unas pocas actividades. Esto es verdad, que tienen que ver con la hostelería, con los hoteles, con el transporte, con el turismo, con las actividades más ligadas a todo lo que ha tenido que ver con la actividad turística que ha sufrido tanto, ¿no? Pero hay más gente que está en ERTE y, por tanto, sectorializar la prórroga de los ERTE a nosotros nos genera a priori muchísimas dudas. Hay que renovar esta herramienta, ha sido la palanca más potente para evitar una destrucción millonaria de puestos de trabajo, y respecto a lo de adoptar el modelo alemán, a nosotros nos parece una discusión muy interesante, primero porque hay que ir pensando en una figura como la de los ERTE para periodos de normalidad, porque es una buena herramienta para evitar destrucción de empleo, y segundo, porque la medida en Alemania no tiene una prestación social asociada que vaya disminuyendo, sino que se va incrementando. Lo he dicho antes, en España pasamos a partir del sexto mes de cobrar el 70% de la base reguladora al 50%. En Alemania, a partir del cuarto mes se pasa del 67 al 70% en la prestación, y a partir del séptimo mes al 80%. Y ese es el milagro alemán en gran parte. El milagro alemán que en la última crisis les permitió no destruir millones de puestos de trabajo fue el famoso contrato, el Kurzarbeit, que es como lo llaman en alemán, que es una forma de evitar la destrucción de empleo que creo que merece la pena analizarla, pero que requiere también elementos de control para que no haya abusos por parte de las empresas, de los que nos desprendimos en España en la última reforma laboral. Y, por tanto, vuelve a aparecer la necesidad de derogación de esa reforma laboral. Pero nos parece un debate sumamente interesante, no solo para la pandemia, sino para cuando alcancemos la tan deseada normalidad. Esta mañana hemos conocido datos del turismo, Josué Coello, del mes de julio, y vuelve a haber un pinchazo. Sí, y vaya pinchazo, María, porque hemos conocido estos datos, la llegada de
turistas extranjeros a España durante el mes de julio. Cayó un 75% en comparación con julio de 2019, pero el gasto cae un 80% en comparación con el año anterior. Si nos fijamos entre junio y julio, España ha perdido 16 millones de turistas. Señor Sordo, ayer estuvo usted en el acto en el que Pedro Sánchez pedía unidad para aprobar los presupuestos para hacer frente a la crisis económica. Hablaba de una transformación económica en varios aspectos. ¿Usted cree que una de las transformaciones debe ir dirigida a que nuestra economía dependa menos del turismo? Sí, indiscutiblemente. El turismo es un sector muy importante para España y lo va a ser en el futuro. Esto no cabe ninguna duda. Pero España tiene que diversificar más su tejido productivo, sobre todo en algunos territorios del país, ¿no? Y para esto tenemos una situación muy problemática, porque estamos en un año económico que va a ser muy duro, que va a tener un gran déficit público, un incremento muy importante de la deuda pública y una caída muy importante de la recaudación fiscal, pero a la vez tenemos una enorme oportunidad, que son los recursos, las transferencias europeas que van a venir a partir del año siguiente y que tenemos que canalizar para mejorar nuestro tejido productivo, para digitalizar mucho mejor nuestra economía, para afrontar la transición ecológica que necesita España sin costes sociales o con los menores costes sociales, todo lo contrario, para mejorar también nuestro aparato productivo, y para esto hacen falta muchas cosas. Esto no es un reto simple, pero es condición sine qua non tener unos presupuestos generales del Estado que sirvan para canalizar estos recursos, que van a ser unos 70 y tantos mil millones en transferencias y hasta 140.000 millones en créditos en condiciones beneficiosas, y que no puede pillarle a España sin unos presupuestos generales del Estado. Y creo que este es un reto político de primer orden que espero que se pueda resolver en los próximos meses por la cuenta que nos traen. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Sin duda será la batalla política de los próximos meses. Gracias, un saludo. Un saludo a vosotros y a vosotras. Hasta De luego. hecho,